Дайте пацанам посчитать потери. Сумма погибает на сцене. Снова один, прогуляюсь без тени. Заливая лик, поцелуй на шее. Lo que les estoy a punto de contar me sucedió hace 3 días. Me sentía saturado con las preocupaciones de la vida cotidiana, la preparatoria y demás responsabilidades estaban poco a poco generando estrés en mí, y siendo sincero ya no me había tomado el tiempo de volver a jugar Chicken Gun, hasta que salió la nueva actualización. Me di cuenta de esta porque al terminar de hacer mi tarea me dirigí a YouTube para escuchar música, pero mire que ya varios canales rusos habían subido vídeos mostrando la nueva arma y la nueva camioneta. Ya era un poco tarde pero no me importó. Después de actualizar el juego, fui a comprar la nueva arma y el nuevo vehículo, eso era lo único que me importaba para ser honesto. Después me fui a buscar un mapa para probar lo que había acabado de comprar y me percaté del mapa Misty Town. El mapa ya lo conocía porque ya había jugado en el N-Streak Fortress Box. Seleccioné un servidor random en el que solo estaba un jugador, pero al entrar ese jugador abandonó el servidor. No creí que fuera algo extraño ya que es algo muy normal en Chicken Gun. Al principio todo iba bien, ya había probado la pistola disparándole a varios autos y monstruos. En ese momento me encontraba conduciendo por las calles oscuras del mapa, pero después de un rato ya un poco cansado y sumido en mis pensamientos algo perturbó mi atención. Un rugido extremadamente fuerte me hizo bajar de vehículo. Estaba mirando fijamente al interior del bosque con mi nueva arma, inmóvil en una postura de alerta, pero después de medio minuto y sin pensarlo 2 veces me introduje en el bosque. No voy a negar que tenía un poco de miedo pero no me importó. El rugido cada vez se escuchaba más fuerte, no habían pasado ni 20 segundos cuando logré ver una silueta a lo lejos. En ese momento mi celular se estropeó, yo me quería mover, pero el sensor de la pantalla táctil no funcionaba. Justo cuando le iba a quitar la batería a mi celular para reiniciarlo, apareció frente a mí una criatura. Por lo oscuro que estaba, tardé en darme cuenta que se trataba de un muñeco con forma de oso. Se colocó frente a mí sobre sus 2 patas traseras. No dejaba de mirarme, su cara era perturbadora, juro que quería llorar pero no podía. Yo enseguida arrojé el celular a la pared, pero este cayó sin daño alguno. En ese momento empezó a salir un sonido de estática, se escuchaba a alguien o algo, y digo algo entre comillas porque no sonaba como una persona y siendo sincero no conocía siquiera algún animal que emitiera tan espectral sonido. Lo más cercano a algo conocido era un rugido, el rugido de un oso, pero este era mucho más grave y prolongado. Después de un rato el sonido se fue, creyendo que todo había terminado me armé de valor, me levanté de mi cama y fui a levantarlo del suelo. Lo revisé y al parecer todo estaba en orden, la única diferencia es que ya no me encontraba en el bosque, sino que en el estacionamiento del mapa. Estaba muy confundido, ¿qué es lo que acababa de pasar? Me sentía un poco extraño pero mi duda me llevó de nuevo al lugar donde había sucedido todo, me adentré de nuevo al bosque, a lo mucho pasaron 5 segundos cuando miré a un grupo de muñecos de oso, que al apenas verme se lanzaron hacia mí, me di la vuelta para correr hacia donde estaba la carretera, pero al llegar a donde estaba la camioneta, estas criaturas lograron acorralarme y en un abrir y cerrar de ojos me mataron. En ese momento regresé al inicio del juego, y en serio no sé qué me pasaba, estaba aterrado pero lo primero que hice fue buscar de nuevo el servidor pero no lo encontré. Hoy me alegro de no haberlo encontrado. Esa noche me fui a dormir, y a la mañana siguiente me propuse comprar las demás cosas del juego. ¿Cuál fue mi sorpresa cuando en la sección de monstruos estaba ese muñeco de oso que me había encontrado apenas hace unas horas? Me quedé frío y hasta el día de hoy no puedo explicar lo que me sucedió esa noche.